Buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Qué bueno que muchas personas ya se han conectado. Estamos aquí desde San Isidro Heredia, en, muy cerquita del túnel Surquí, y pareciera que hoy va a haber sol, entonces estoy muy contento de lo que llevamos del 2021. 3 días hemos visto el sol, entonces pueden imaginar que hoy tengo muchas esperanzas con que el sol nos esté iluminando. De hecho, hoy no estoy usando aro, no estoy usando la luz artificial, es la luz que está entrando a nuestra cabaña, así que gracias a Dios por esta oportunidad. Por lo que veo allá en Tilarán, Monteverde también, ¿verdad? En Estados Unidos, allá por Kansas City, Indianápolis, se ven las cosas muy bien también. Y en Tibás, ¿verdad? Muchas personas que viven en Tibás. Sé que tenemos allá también en el Alto, donde está don Marco Emirza, también hace mucho frío, pero entiendo que el clima ha mejorado un poquito, ¿verdad? Aunque tengo que confesar que a mí me gusta la lluvia y me gusta el frío, ¿verdad? Son bendiciones del Señor también. Solo que hay gente que sufre con estos cambios climáticos y pues siempre los tomamos en consideración. Los que han sido invitados y están con nosotros, que Dios los bendiga. Es un placer tenerlos en esta transmisión. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a tener un canto especial. Vamos para los que les gustan los himnos y crecieron con los himnos, hay un himno muy bonito que se llama, bueno, tenemos coros e himnos y cantos contemporáneos, pero siempre hay un buen grupo de personas de esta familia que les gustan los himnos. Entonces tenemos un himno bien bonito para empezar este servicio dominical. Después del himno vamos a orar con todos ustedes, las peticiones que han enviado por WhatsApp, y espero que el Señor nos bendiga en esta mañana con este canto.
Muy bien, gracias a Dios por este canto. Eres limpio en la sangre eficaz. Vamos a orar en estos momentos por todos ustedes, porque el Señor nos hable a través de la palabra de Dios en esta mañana, para que nos ministre a través de los cantos que siervos de Dios han escrito para adorarle y alabarle, y que también estos cantos puedan inspirar nuestras vidas para seguir adelante en lo que nos ha prometido y nos ha pedido que hagamos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, todas las bondades, todas las bendiciones, Señor, que recibimos a cada instante. Señor, sabemos que son muchas, ni siquiera tenemos, Señor, una contabilidad de todas las bendiciones que recibimos diariamente, Señor, desde que el sol aparece por nuestras ventanas, Señor, desde el lugar donde dormimos, el desayuno que comemos, Señor, los cuidados que tienes de habernos protegido durante la noche. Te damos gracias porque sabemos que son bendiciones, muchas bendiciones que recibimos día a día de parte tuya, Señor. Pero en esta mañana, además de tener un corazón agradecido, además de saber que nosotros dependemos y confiamos de ti, Señor, en todo lo que sucede a nuestro alrededor, traemos delante de ti peticiones que han sido expuestas por nuestros hermanos, Señor, peticiones de salud, peticiones para poder encontrar un trabajo, Señor, peticiones en el tema financiero. Señor, tú sabes que nosotros confiamos en que tienen mejores planes para nosotros. Te pedimos, Señor, que a estas personas puedas ayudarlas, Señor, que pueda ser su pronto auxilio para que ellos puedan salir adelante en estos diferentes peticiones que han presentado. Señor, también queremos orar por esta familia que solicita nuestras oraciones y con mucho gusto, Señor, con mucho amor los ponemos delante de ti, a la familia Medrano Salazar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás en nuestros corazones, tú estás en cada hogar, Señor, que hoy está recibiendo esta transmisión. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar juntos, Señor, unánimes, aprendiendo de tu palabra, Señor, orando los unos por los otros. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este día, bendecimos este servicio. Amén. Vamos a tener un canto más en la interpretación del piano con el señor Vicente Luna y un servidor cantando Hay poder, poder en Jesús. Jesús, que murió y resucitó.
Gracias, hermano Vicente, siempre por la ayuda que nos da a el ministerio en la interpretación de estos cantos. Bueno, hoy tocaron dos himnos. Los que se conecten el próximo martes tenemos una sorpresa. Hay un hermano que nos ha preparado unas alabanzas. Todavía no sé si son himnos o son coros, pero sí les puedo garantizar que es un joven que alaba al Señor y ha entregado su vida a Él a través de diferentes ministerios, pero uno ha sido la música. Así que los que se conecten el próximo martes al estudio bíblico van a encontrarse a un hermano de nosotros también ministrando a través de la música antes del estudio de la palabra. Muy bien, quiero comunicarles que este domingo a las 3 de la tarde voy a estar predicando en la iglesia del Nazareno de Fátima de Heredia, pero en la iglesia física que corresponde a la iglesia Nazareno de San Pablo. La iglesia de Fátima se está reuniendo en las tardes en la iglesia, en el templo de la iglesia Nazareno de San Pablo, y me parece que esta iglesia tiene transmisión por Facebook. De todos modos, ahí les voy a poner por WhatsApp para que nos quiera acompañar. Voy a estar presentando la palabra del Señor en esta iglesia hoy a las 3 de la tarde. Y el otro anuncio es que mantengan ahí en sus agendas que el próximo 2 de mayo es nuestro culto presencial, ¿verdad? El culto dura de 10 a 11 y un poquito, pero antes estamos siempre con la transmisión del culto infantil y mientras está ese servicio, solamente por Zoom, porque no lo desarrollamos ahí en la escuela Camuc, en la escuela Camuc tenemos el video, que si los niños llegan temprano, pues pueden sentarse al frente de la pantalla y pueden ver el servicio. Lo que les quiero comentar es que hay un cafecito siempre, hay unos jugos ahí para que estemos hablando y conversando, ¿verdad? Como pasa tanto tiempo en que no nos vemos. Entonces, si usted llega a las 9:30, 9:15, a las 9 va a encontrar cafecito recién hecho y otras cosas para que compartamos. El punto que es tan importante este 2 de mayo es que estamos otra vez con restricción vehicular, ¿verdad? Estamos otra vez con restricción vehicular. Entonces, es bueno contemplarlo por si en la familia hay otra persona que tiene otro carro y puedan intercambiar o puedan venirse con alguien más o venir en Uber o, ¿verdad? Para que puedan resolver con tiempo, que no nos tome ahí, que queríamos asistir el domingo 2 de mayo y el sábado nos damos cuenta que no podíamos usar el vehículo. Entonces, con tiempo les digo, ¿verdad? Creo que las placas que están funcionando los domingos son las impares. Las impares son las que funcionan los domingos, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? De todos modos, siempre ahí hay algunas, está la página de Amelia Rueda y del COSEB y otras donde ustedes pueden verificar que su página, que su carro puede ese día transitar. Muy bien, muy bien. Por aquí estoy viendo que el hermano Seth Acuña está saludando a a la familia Nairín. Y les cuento que si Costa Rica no cierra fronteras, vamos a tener a la familia de Seth, ¿verdad? Y a Cristina y a su hija en nuestra iglesia. Ellos vienen para acá en los próximos días, entonces vamos a tener la oportunidad de verlos. El, el culto que yo creo que ellos podrían asistir es el del 6 de junio. Entonces, pues el 6 de junio, que es culto presencial, vamos a tener la oportunidad de tener a nuestro hermano Enoch, ¿verdad? Más conocido como Enoch. Enoch nos ha ayudado también, no solo se conecta domingo a domingo, sino que nos ha ayudado también en la ministración, sería de la música. Sería muy bonito, Seth, que para ese 6 de junio preparara unos cantos y los disfrutáramos juntos con todos los hermanos en la escuela de Camuc, en la administración de la alabanza de ese día. Muy bien, entonces vamos a compartir el PowerPoint de esta mañana para que podamos continuar con el servicio y vamos a recordar los versículos que cada domingo decimos de memoria, pero la idea, ¿verdad? La idea, mis hermanos, es que nosotros podamos guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y sirvan para que estemos constantemente recordando la palabra del Señor. Muy bien, entonces, hoy estamos de acuerdo que vamos a estudiar la iglesia Esmirna. El domingo pasado empezamos a estudiar las 7 iglesias que están escritas en el Apocalipsis.
Hoy nos toca la iglesia de Esmirna, pero antes tenemos este versículo para que ustedes digan en voz alta conmigo: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuánto lo creemos, verdad? Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Yo estoy seguro de eso. Pasa constantemente en mi vida, en la vida de mi familia. Jesús les dijo en Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que con la poca fe que han tenido muchos hombres que hemos estudiado en la Biblia, han pasado cosas extraordinarias, con, con la fe de un grano de mostaza. Ahora imagínense si nuestra fe en el Señor crece día con día, las cosas que podremos ver según Jesucristo nos enseña acá. Y también en 1 Corintios 13:13, este fue el verso del año pasado, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el versículo del 2018, ustedes se lo saben de memoria. Así que voy a hacer un desafío. A ver quién de los que tenemos en la, en la, en la transmisión en estos momentos abre el micrófono y lo dice de memoria. Es el que está en Juan, ¿verdad? Juan 13, 34 y 35. ¿Quién se atreve? Ya tenemos 2 años con este versículo. Uno muy malo. ¿Algún cristiano? ¿Quién se atreve? No tengan pena, no tengan pena. Es más, no tienen que abrir no tienen que abrir el video. Pueden seguir, si lo tienen su video apagado, pueden seguir con su video apagado. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ajá, como yo os he amado. Josías, continúe. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Hoy le voy a hacer una variación. En esto conocerán que son mis discípulos si se aprenden Juan 13, 34 al 35. Ve, la mala costumbre de tener siempre el versículo en la pantalla. Hoy los agarré en curva. Entonces, ya ustedes me habían dado la impresión en el Hotel Radisson que se los habían de memoria porque lo repetíamos todos los domingos. Pero hermanos, si dejamos de recordar y repetir y meditar en la palabra de Dios, se nos va a olvidar como hoy, ¿verdad? Yo sé que a los que no están acostumbrados a salir en televisión, seguro es eso lo que se los comió, ¿verdad? El terror al escenario. Muy bien, entonces vamos a continuar y tengo que recordarles también, mis hermanos, que nosotros tenemos que discipular y ser discipulados, ¿verdad? Nosotros tenemos que discipular y ser discipulados. Es muy importante, es muy importante. Los que hoy todavía no han dado el paso y quieren dar un paso pequeñito, conéctese el martes con nosotros. Conéctese el martes con nosotros y puede ser ese paso para que usted empiece a participar de lo que es un discipulado. El discipulado no es para que usted sea miembro de una iglesia solamente. El discipulado no es para que usted pase algunos niveles de algún programa en una iglesia y pueda ser bautizado y después pueda ser reconocido como miembro. El discipulado es toda la vida, toda la vida. Yo tengo personas, mi familia, Cris y yo, tenemos personas que nos discipulan. Algunos a veces entienden el discipulado como un mentoreo, pues está bien, algo tienen en común, no necesariamente, pero es importante que usted tenga una persona a quien pueda estar compartiendo su crecimiento espiritual, ¿verdad? Es muy importante para que nosotros podamos seguir esta vida. Y hoy en la meditación de esta mañana, pues vamos a darnos cuenta de algunas cosas que nosotros tal vez no hemos contemplado el día de hoy y nos pueda llamar mucho la atención de ser personas que participamos de un discipulado. Y el mensaje de Esmirna se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Aquí estos los voy a tener en la pantalla, pero luego de estos
que iniciemos la meditación, pues ya no va a aparecer en pantalla, así que si usted tiene ahí su Biblia, por favor téngala abierta, y también si tiene algún dispositivo electrónico donde tiene la Biblia, pues sería bueno que la tenga a mano, porque esta va a ser el único momento en que les voy a presentar la escritura. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando nosotros leemos la escritura, creemos en esto que Pablo le escribió a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3, 16, 17 es otro verso que es muy importante que conozcamos de memoria, ¿verdad? Es muy importante que conozcamos este texto de memoria. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy eh, sobre Esmirna, pero antes quiero que ustedes en sus Biblias, si la tienen a mano, revisen conmigo el verso 13 del capítulo 24, que es un versículo que tenemos lema en estas 5 semanas que nos quedan, ¿verdad? Antes del Pentecostés, un versículo que nos da esperanza y que nos motiva a permanecer en él. Dice así Mateo 24:13: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tiene un parecido al pasaje de esta mañana que tenemos en Apocalipsis 2:10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Perseverar hasta el fin, basados en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. Es el propósito, hermanos, del por qué nosotros estamos hoy reunidos. Es el propósito del cual nosotros nos entregamos al Señor, porque no nos entregamos a Él para mañana no estar con Él. Nos entregamos al Señor porque vamos a perseverar hasta el fin de los tiempos, al fin de nuestras vidas. Vamos a ser fieles al Señor, pero no en algunas cosas y en otras no. Vamos a ser fieles al Señor en toda nuestra manera de vivir. Y esto es un aprendizaje y es un constante toma de decisiones, porque nuestro corazón natural, nuestro corazón humano, nos desenfocamos y a veces queremos hacer otras cosas que se alejan de este propósito de vida. Este propósito nos lleva, mis hermanos, a vivir la gloria eterna, a vivir por siempre con el Señor. Así termina la historia cuando Jesús venga por su iglesia, por nosotros. Pero tenemos aquí ante nosotros el mensaje que fue escrito para la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Un mensaje bien claro. De hecho, Esmirna es una de las 2 iglesias que no se dice nada negativo, ¿verdad? La otra iglesia es Filadelfia. No se le señala alguna conducta negativa. ¿Por qué? Porque son iglesias fieles, ¿verdad? Esmirna, que es la iglesia que está hoy en estudio, es la única, ¿verdad? De las 7 iglesias del Apocalipsis en que su ciudad existe, pues. Antes de preparar este sermón hace algunos días, me metí a investigar por medio de fotos y videos cómo se ve esta ciudad que queda en Turquía, ¿verdad? Esmirna. Y es muy bonito la ciudad que es hoy Esmirna, y también las ruinas que tienen de lo que fue esta ciudad. Era una ciudad muy bonita, ¿verdad? Hoy en esta ciudad de Esmirna habitan más de 250,000 personas.
a pesar de que Éfeso ocupó el primer lugar de las 7 iglesias en cuanto a belleza e importancia, hay muchos historiadores que coinciden en que estaban muy parecidas, ¿verdad? Este, siempre Esmirna se vio como la segunda, pero no andaba muy lejos de todo lo que Éfeso también podía ofrecer. En esta, en esta tierra de Esmirna la conocían como la más encantadora de las ciudades de Asia. Si ustedes recuerdan, estas ciudades de Asia incluían a India, a Persia, que es lo que hoy es Irán, Irak, todo ese sector, y bueno, y Esmirna aquí en Turquía. En esta ciudad de Esmirna nació el gran poeta, ¿verdad? Homero. La ciudad de Esmirna también fue inspiración para Aristides. Eh, lo que hoy se puede ver y la gente imagina y los historiadores relatan es que estaba al final de una carretera, ¿verdad? Que cruzaba a Frigia y a Lidia en dirección con el lejano oriente. Entonces ahí había mucho comercio, se pueden imaginar todas las personas que venían de India a hacer comercio, las personas de Persia, Irán, Irak, Irak, que es en nuestros días, y ahí en Turquía, había bastante producción, había bastante movimiento, había bastante intercambio comercial, a tal punto que hasta ellos tenían una moneda acuñada. La ciudad de Esmirna tenía una moneda acuñada y habían construido templos, ¿verdad? Templos muy bonitos para algunos dioses, ¿verdad? Era una ciudad que era muy fiel también a Roma, ¿verdad? Habían hecho un templo para un emperador romano, y como se veía, es un puerto, Esmirna es un puerto, entonces lo que estaba construida sobre las colinas de Esmirna parecía una gran corona, ¿verdad? Entonces también la llamaban la corona de Esmirna. Fue una de las pocas ciudades del mundo que se planificaron a propósito. Yo estaba viendo cómo hacían las calles en ese tiempo, los productos que ponían antes de las piedras o rocas finales que completaban la calle. Y es tan interesante, ¿verdad? Carreteras que quedaron hasta hoy, tantos años después. A veces me preguntaba yo qué es lo que a veces nosotros, el hombre actual, no conoce de la tecnología de hacer calles que las hacemos tan mal, ¿verdad? A veces donde vivimos. Pues ahí están esas calles todavía, esas calles que se hicieron en aquel tiempo. Como les dije, es una de las ciudades, de las pocas ciudades del mundo de ese tiempo que se planificaron, ¿verdad? Que desde el principio fue una ciudad y las calles estaban planificadas. Le decía que las calles amplias, eran rectas, tenía excelente pavimentación. Una de sus calles era la calle del Oro, ¿verdad? Que empezaba en el templo de Zeus y acababa en el templo de Cibeles. No solo era grande por el comercio, por la belleza que les he contado, tenía importantes líderes políticos y religiosos, sino que también era una ciudad que florecía en la cultura. Esmirna tenía un estadio donde se celebraban en ese tiempo los Juegos Atléticos más famosos, ¿verdad? Tenían una biblioteca pública imponente, tenía un odeón, ¿verdad? Que era el hogar de la música, tipo anfiteatro, ¿verdad? Muy bonito, está todavía en las ruinas, ahí se pueden ver. Y también tenía un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. Entonces, usted se puede imaginar ahorita conmigo, con lo que les he dicho, qué importante y qué bonita era esta ciudad a la cual Dios, por medio de Juan, le está escribiendo esta carta, ¿verdad? Eh, Cosas tristes, ¿verdad? Es que en uno de estos eventos deportivos mataron a Policarpo. Policarpo, algunos dicen que era discípulo de Juan, otros dicen que con solo que Policarpo escuchó las predicaciones de Juan, pues fue un fiel cristiano, ¿verdad? Pero en varios testimonios escritos por historiadores sobre Policarpo, se dice que él fue fiel hasta la muerte. Y vale la pena en algún momento, mi hermano, que usted pueda investigar sobre Policarpo, porque tiene un testimonio muy lindo. En resumen, a Policarpo, como con otros cristianos, hay otras personas que hablan de él, de lo que él hace, dicen en qué casa se encuentra él. Los romanos van, lo sacan y le dan la oportunidad a Policarpo de que diga que el Señor es el César, que el Dios es el César y no Jesús, y Policarpo se rehúsa a hacer eso.
La idea era que Policarpo dijera que el César era su señor y que honrar un sacrificio en honor al César. Policarpo no lo hace. Entonces el emperador le pregunta directamente que por qué no lo hace y esas son las palabras que dijo Policarpo. Policarpo dijo esto que les voy a leer y también cuando lo están matando él hace una oración que logró quedar escrita y que los historiadores tienen en sus escritos. Lo que Policarpo le contestó al emperador fue: 86 años le he servido a él y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y salvador? Escúchame declarar con fuerza: yo soy un cristiano y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ti he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenadas por Dios. Entonces, Policarpo le dijo, ¿verdad? ¿Cómo entonces yo voy a blasfemar a mi rey y salvador, al Dios que le he servido durante tanto tiempo? Y yo quiero que aquí se tratemos, va a ser muy difícil, pero tratemos de estar en las condiciones que estaban los cristianos en este tiempo de Esmirna. Solo imaginemos, ¿verdad?, que en nuestro gobierno en algún momento diga o dé la orden de que a todo cristiano se le debe despojar de su hogar, de su casa, perdón, si tiene automóvil, de su automóvil, si estaba estudiando en la universidad o en los colegios, tiene que salir. Y si tenía una finquita y le preguntaban que si usted era cristiano y usted confirmaba y aseguraba y no dudaba en decir que era cristiano, le iban a quitar también ese terreno. ¿Cómo se podría sentir usted? La pregunta es, ¿en realidad nosotros, esta generación, en realidad ha estado en persecución? ¿En realidad usted en algún momento ha pensado que tiene que responder lo que respondió Policarpo? Ni cerca, ni cerca estamos. Nosotros nos desarrollamos como cualquiera, crecemos en escuelas públicas o privadas, vamos a colegios muy bonitos, luego vamos a la universidad, nos profesionalizamos en algo, encontramos un trabajo, al tiempo tenemos casa, tenemos carro, viajamos. Las personas que no fueron a la universidad igual desarrollan alguna profesión técnica, o trabajan en alguna oficina, igual pueden alimentar a sus familias. Pero en algún momento usted ha pensado, ha tenido esa mínima sospecha de que el gobierno le quiera quitar las cosas, los beneficios a usted, porque usted es cristiano. Tal vez, tal vez muchos de nosotros que hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, si algún familiar no simpatiza con esa idea, pues sí hemos sentido algún tipo de persecución o de separación o de rechazo. ¿Verdad? Es lo más cerca, yo creo. Pero a este nivel que estaban los cristianos, que ellos sabían que en cualquier momento se emitía una orden y los iban a llevar a la cárcel. A mí me cuesta pensar que en ser perseguido. Cuando la Biblia nos habla de que vamos a tener persecución y tribulación, a mí me cuesta pensarlo porque es muy difícil, es muy difícil imaginarse algo que usted nunca ha vivido ni está cerca de vivirlo, ¿verdad? La iglesia de Nazareno está en zonas creativas, le llama, donde a las personas que son cristianas los persiguen. Y ahí tenemos cristianos trabajando. Ahí tenemos cristianos evangelizando a pesar de que saben que los pueden matar o que los pueden llevar a la cárcel. Estas personas sí tienen un concepto, ¿verdad? O están más cerca de esta realidad, de este peligro que enfrentan. Tuvimos el otro día en el Hotel Radisson a Trino Jara, y él nos comentaba ahí en estos sectores de Europa, ¿verdad? Oriental, cómo tenían que alabar a Dios en silencio, o mejor en el sótano, para que los vecinos no se dieran cuenta que allí era una iglesia en esa casa. Y si yo les empiezo a contar historias, hay personas que sí han estado cerca de esto, pero creo que la mayoría de los que estamos acá, hoy estamos muy lejos de vivir una situación donde estemos atribulados porque en cualquier momento nos quitan la casa o nos meten a la cárcel o nos quitan a nuestros hijos o perdemos nuestros privilegios como ciudadanos, ¿verdad? Que no era el caso de los cristianos porque era un pueblo
sin ley. Pero en la iglesia de Esmirna nosotros entendemos, ¿verdad? Y aprendemos que fue fiel y perseveró a pesar de las pruebas que estaban viviendo. Los cristianos de esa época vivían bajo opresión, pobreza y persecución. Sin embargo, fueron fieles hasta el final. Fueron fieles hasta el final y en la mayoría de ellos, final significaba hasta la muerte. La historia nos dice que este grupo de creyentes, los primeros cristianos, tenían el compromiso de mantenerse firmes en lo que habían creído. No vacilaban ante la adversidad ni a las tentaciones. Fueron fieles y perseveraron aún en medio de las pruebas. No siempre los cristianos de Esmirna vivían bajo esta opresión, pero cuando los instigadores, principalmente los judíos, recuerden que los judíos en ese tiempo no eran perseguidos, ¿verdad? Habían logrado algún tipo de convenio con los romanos y no tenían que decir que el César era el Señor. Pero increíble, ¿verdad? Por eso lo que Juan escribe, ¿verdad? En esta iglesia de Esmirna acerca de Satanás y las sinagogas, ¿verdad? Son palabras muy duras. Es porque muchos de ellos, judíos, incitaban a la sociedad aristocrática que persiguieran a los cristianos, ¿verdad? Les hacían acusaciones falsas para que pudieran perseguir a los cristianos y que los pudieran matar. Así que ellos casi siempre estaban incitándolos negativamente para que los creyentes de Esmirna fueran perseguidos por los romanos, por las autoridades. Perseguían a los predicadores, perseguían a los seguidores de Cristo. Así como les dije antes, los cristianos eran un pueblo sin ley, ¿verdad? No estaban amparados bajo ningún tipo de protección. Si ellos con el pasar del tiempo habían adquirido alguna casa, habían comprado algún terreno, en cualquier momento se las quitaban, podían hacer con ellos lo que querían, perdían propiedades, tal vez lo que les costó años de trabajo, ¿verdad? Duro porque no recibían buena paga, simplemente los dejaban sin trabajo cuando querían. Esmirna significa mirra o amarga, ¿verdad? La mirra se usaba como un ungüento para ungir a los muertos. Para que la mirra pueda liberar su fragancia, debería ser molida antes, ¿verdad? Esta comparación del nombre de Esmirna con los cristianos de ese tiempo nos habla de que Dios conocía sus obras y la tribulación. El perseverar siendo fieles en medio de la opresión y la aflicción de la iglesia de Esmirna fue olor fragante, agradable para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que para que la mirra, siendo una hierba amarga, dé un olor fragante, tenía que machacarla, ¿verdad? Estriparla bien. Y al final de cuentas, esta iglesia que no encontró una queja delante de Dios era olor fragante, agradable para Dios. Las primeras palabras de Juan a esta congregación son poderosas. Dice, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Para una iglesia que está en persecución, qué importantes son estas palabras. El que es el primero y el último, que ya nos demostró que estuvo muerto y vivió, nos está dando este mensaje. Si usted está viviendo las condiciones que vivían estos cristianos, que es muy difícil imaginarlas, ¿verdad? Y se da cuenta que el que le está escribiendo esta carta es el que venció la muerte, eran palabras poderosas y a tiempo. Era lo que la congregación de Esmirna estaba viviendo y que escuchaban también que venían cosas peores. Así que las palabras con que inicia Juan su carta a Esmirna, ¿verdad? No deja ninguna duda de que el mensaje de esperanza se encuentra en el Cristo resucitado y lo que Él puede ofrecer a una iglesia tribulada. Pues Él es el Señor, no importa lo que ha de venir, de qué o de quién debemos tener miedo, de qué o de quién debemos tener miedo. Y otro punto en el que me gustaría, mis hermanos, estar un ratito. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios para los que creemos. Cuando nosotros andamos en la luz del Evangelio, no le tenemos miedo a Hacienda, no le tenemos miedo a la Caja del Seguro Social, no le tenemos miedo a las reglas municipales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la luz de Cristo. Hacemos las cosas bien. No tenemos por qué tener miedo. Pero yo quiero que usted se haga esa pregunta. Muchos de nosotros vivimos en miedo. ¿Será que no siempre caminamos transparentemente? ¿Será que cuando hacemos negocios no las hacemos de la forma que hay que hacerlas?
¿verdad? Esta iglesia que estaba en una tribulación increíble, en persecución, no tenía miedo. Y a veces nosotros le tenemos miedo a cosas tan banales, ¿verdad? Le tenemos miedo, nosotros somos libres, mis hermanos, y a veces eso es lo que no entendemos. Cuando somos libres del pecado, vivimos diferente, nuestra cara es diferente, nuestra esperanza es aún mayor, pero muchas veces dejamos que el miedo, mensajes que vienen por WhatsApp, las noticias, correos electrónicos, nos atribulen y participamos en grupos de WhatsApp, ¿verdad? En chats donde solo hablan cosas negativas y que ya el mundo se acabó. La Biblia dice que va a llegar el día del fin, pero el consejo es bien clarito del Señor Jesús. Ustedes tienen que estar como si que me estuvieran esperando todos los días. Punto. No nos dijo que viéramos con miedo. Si usted supiera que el ladrón va a venir, está atento. Entonces, lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos énfasis o nuestro estilo de vida era siempre esperándolo a Él. Cuando usted tiene un invitado a su casa a comer, está atento a ver si el carro ya llegó para recibirlos, para ofrecerles un fresquito antes de almorzar o cenar, tiene la casa limpia, ya dejó a otro, si antes veía tele ese día está el televisor apagado. Usted está preparado para recibir a su invitado, ¿verdad? Pero preferimos asustarnos, escuchar cosas que a veces inventa el hombre, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre gana mucho con el miedo. Entre más miedo le meta algunas personas a la sociedad, saca mucho provecho de eso. De eso no se trata la predicación, pero sí caemos en la trampa de vivir en miedo. ¿Qué más miedo podía tener esa gente de Esmirna, verdad? Pero perseveraron y a pesar de que había dolor y muerte, ellos sabían que iban a tener victoria, victoria. Muy bien. El pasaje también nos habla de que Esmirna era pobre, pero no era porque los miembros de esta iglesia eran perezosos. Como vimos, ¿verdad? Anteriormente, padecían de persecuciones, se les despojaban de los bienes, perdían sus trabajos y muchos de ellos sufrían maltrato. Cuando se habla de pobreza en este pasaje, en ese tiempo habían dos tipos de pobres. Estaba la persona que simplemente no era rica, pero que podía satisfacer sus necesidades, tenía un trabajo tal vez artesanal o algo que hacía con sus manos y siempre llevaba comida a la casa o de alguna manera salían adelante. Pero los cristianos de ese tiempo era la clase más baja de la sociedad. Al punto, mis hermanos, que se morían literalmente de hambre, porque les habían despojado de sus bienes, habían quedado en la calle y además se quedaban sin trabajo. Así que la vida no era nada fácil para los cristianos de Esmirna. Aún en medio de tanta desgracia y escasez, la iglesia de nuevo permanecía fiel a Cristo y a las Escrituras. La Biblia nos enseña que esta iglesia padecía de aflicciones y pobreza, pero ¿qué dice Juan? Eran ricos en Dios. Una ciudad hermosa, con bellos edificios, bellas carreteras, pero espiritualmente la ciudad estaba en bancarrota, estaban quebrados. La iglesia de Esmirna era pobre, pero era rica en fe, dice el texto que estamos estudiando hoy. Jesucristo no quedaría en deuda con nadie y el hecho de que esta iglesia era y había sido fiel obtendría su recompensa. Es por ello que en Lucas 6:20 encontramos la siguiente bienaventuranza. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y mientras uno lee esta cita, también se le tiene que venir a la mente 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta iglesia fiel sabía que eran ricos en fe. Como dice Santiago 2:5, apunte este versículo, mi hermano, Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Amigo que me escucha y me ven esta mañana, es necesario que seamos fieles a Dios.
encontrar la verdad y la fortaleza en su palabra. Será la forma para nosotros hoy para que podamos perseverar en él. En el versículo 10 encontramos una promesa que tiene que ver con la corona de la vida. Promesa que vamos a analizar, ¿verdad? Es importante. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de que estos edificios ahí en las colinas, desde el puerto, parecían una corona? Pues para los habitantes de Esmirna y para los cristianos de Esmirna, este símbolo era muy importante. Si hoy es horrible pasar solo una noche en la cárcel, porque también, antes de hablar de la corona, quiero que recordemos el tema de la cárcel que se habla en este texto. Imagínense, hoy que supuestamente los derechos humanos han caminado bastante para que la gente no sufra en las cárceles, ahora se puede imaginar qué difícil fue para ellos donde no existía todo esto. Los 10 días que nos habla el pasaje es para referirse a un breve tiempo que va a pasar pronto, no es que exactamente iban a estar 10 días. Sin embargo, esto no quita la angustia ni la inseguridad de nuestros hermanos de Esmirna. Prácticamente, estar en la cárcel podía ser ya la antesala de la muerte. Probablemente el que usted lo llevaran a la cárcel significa porque en el próximo evento donde mataban cristianos, ahí van a estar ellos. Iban a ir en contra de los predicadores y los cristianos. Como dije antes, los mismos judíos, ¿verdad? Los mismos judíos instigaban para que se provocara su persecución y el cancelamiento y, como les dije antes, hasta la muerte. Se especializaban en inventar acusaciones, ¿verdad? Para ellos quedar con sus conciencias tranquilas de que se merecían la muerte. Sin embargo, la fidelidad de la iglesia de Esmirna llegó hasta ese nivel de lealtad. Es por ello que así como se menciona la corona de la vida en otros textos del Nuevo Testamento, la tenemos de nuevo frente a los cristianos de Esmirna, como esa corona de laurel que dan a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Recordemos que Esmirna tenía un estadio para competencias deportivas, ¿verdad? Y los premiaban con una coronita de laurel. Los reconocían. Eran las competencias más famosas de toda Asia. Pero entendía muy bien que era vencer una competencia de esas y esa corona que les ponían. Lo que significa ganar la corona de la justicia o de la gloria o de la vida es ser coronado con la integridad o la gloria o la vida. El que sirva fielmente a Jesucristo y a sus semejantes a lo largo de toda su vida, y lo voy a repetir, el que sirva fielmente a Jesucristo y a sus semejantes a lo largo de toda su vida, recibirá su corona. Los cristianos de Esmirna fueron fieles y fieles hasta la muerte. Mi amigo, si usted está sufriendo en estos momentos o está viviendo algún tipo de aflicción y el pensamiento que viene a su mente es si Dios de verdad se preocupa por usted, si de verdad Dios le importa a usted, yo puedo garantizarle que no solo a Dios le importa su vida, sino que ya nos preparó un lugar en la eternidad, como lo encontramos en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué cosa más gloriosa nos espera a todos los hijos, que soportamos penalidades y sufrimientos. Pero mis hermanos, el mensaje de esta mañana es claro. Necesitamos perseverar en su fe. Que el Señor bendiga esta palabra que hemos presentado hoy ante ustedes y al igual que todos los domingos, es un tiempo para que si alguno quiere compartir 1 minuto, 2 minutos de esta enseñanza o algún testimonio, lo puede hacer. Y de nuevo quiero darle la bienvenida a la familia que nos está visitando hoy, ¿verdad? Estamos todos los domingos a esta hora de 10 a 11 para que puedan reunirse con nosotros y además el 2 de mayo vamos a estar presencialmente. Muy bien. ¿Qué hermano le gustaría participar en este momento? Solo abre su micrófono y puede hacerlo. Hola, hermano. Hola, hermana. Sí, quería compartir un poquito de cuando uno lee este pasaje de la Iglesias, siempre le ayuda a uno a animarse
y pensar en las cosas del futuro y, y también las cosas que Dios tiene para nosotros. Eh, bueno, vamos por la segunda iglesia y nos damos cuenta desde que se leen los pasajes de que hay un ángel por por cada iglesia, ¿no? En la Biblia dice que cada nación tiene un ángel que está, no sé, solamente, bueno, cuidando, viendo, observando un montón de cosas, pero hay un ángel por cada una de nuestras naciones o pueblos. Tal vez también para recordar, animar a la iglesia de que Dios está presente y que está viendo todo, porque el Amén. pasaje dice, yo conozco de las dificultades que pasas. O sea, Dios no es, o sea, no es indiferente. Ya se ha mencionado que gracias a Dios en nuestros países pues todavía no tenemos una persecución como hay en otros países, que definitivamente la iglesia no puede existir allí, tiene que estar escondida, tiene que huir y la gente lo sabe y la gente es valiente y sabe que ellos cualquier momento pueden ser arrestados, torturados, maltratados, encarcelados y muertos, ¿verdad? Que siempre nosotros debemos dar gracias a Dios por ese privilegio, pero no sabemos si siempre será así porque la sociedad cambia, las leyes y todo, entonces uno puede ver esa persecución de alguna manera. Y recuerdo que cuando la iglesia de Cuba comenzó, eso es lo que nos dijeron los hermanos, que cuando sabía el gobierno que habían cristianos, muchos de ellos les negaron la oportunidad de ir a la escuela. Entonces ellos no pudieron estudiar, crecieron, se hicieron adultos, pero analfabetos. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Eso solo era una muestra de las cosas como ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Pero este pasaje, otra vez, como digo, es un pasaje de ánimo. Nos muestra que como iglesia, la fidelidad que ellos tuvieron para Dios, que a pesar de las dificultades que pasaban, porque no solo era, dice que eran pobres, una iglesia de mucha pobreza y tal vez debido a la persecución que tenían, no podían estar trabajando en lugares fijos ni estables, pero ahí estaban juntos y también era calumniada por los líderes judíos, ¿no? Y ya sabemos que los judíos, lamentablemente, desde tiempos de Jesús siempre estaban en contra de él, después en contra de los discípulos, después en contra de la iglesia, y siempre fueron causa y razón y motivación que dieron lugar a los romanos y a los demás a que siguieran persiguiendo a la iglesia y los desafíos que enfrentaban. Entonces, no es solamente a nivel personal, sino a nivel de congregación, el cuerpo de Cristo, ¿no? Que tenemos todas estas cosas para sufrir, pero la paciencia, el amor, la fidelidad a Dios y que Dios siempre está con nosotros a través de todas esas cosas, porque no solamente estamos luchando, como dice también en su palabra, contra fuerzas humanas, sino también contra espirituales, porque se dice que el diablo está metido detrás de todas estas cosas que está procurando asustar a la iglesia al hacer de que los cristianos sean metidos en la cárcel, que sean blasfemados o un montón de situaciones por las cuales pasa. Pero nuevamente nos dice, no tengan miedo, confíen en mí hasta la muerte, porque yo les daré premio en la vida eterna. Y qué Ujú. lindo saber que esta iglesia o que esta ciudad todavía existe, ¿verdad? Bueno, la iglesia no, pero la ciudad de Izmir en Turquía, que es un lugar de turismo hoy, y que pasó por muchos pueblos, muchos gobiernos, y que ahora uno puede ir a visitarla y puede ver los lugares antiguos, ¿no? De la historia, donde estaba Éfeso, donde estaba Pérgamo, creo que estaba ahí, y otros lugares importantes. Así que muy interesante. Muchas gracias por el aporte histórico y que nos ayude también, ¿verdad? A nosotros como cristianos a pensar no solamente en la fidelidad de Dios a nivel personal, pero también como iglesia. Amén. Amén. Gracias, Ruti, por sus palabras. Así es, la esperanza que tenemos en Él. Solamente. Qué difícil, me imagino yo, es vivir sin esto, ¿verdad? Las personas que no creen en Dios, qué complicada es sus vidas, ¿verdad? Qué vacío más grande pueden ellos experimentar. Por eso siempre invitemos, hermanos, a que otras personas puedan escuchar de la palabra de Dios.
¿Alguien más? Gracias, Ruth. ¿Y alguien más que quiera participar? ¿Que le gustaría participar? Yo quería aportar algo. Me gustó muchísimo el mensaje y de todo el mensaje tengo aquí una nota de algo que dijeron y es que la iglesia de Esmirna era un ejemplo de fidelidad en medio de la persecución y que ellos en algún momento perdían sus bienes, sus trabajos. Y si lo traemos a contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Con esta pandemia, a manera de testimonio, recuerdo cuando inició la pandemia, aún vivía con mis papás, no estaba casada con Emma, y recuerdo que mi papá al trabajar con turismo perdió su empleo, mi hermana también, y, y recuerdo que los pensamientos que vinieron a mi mente, ¿verdad? Eran, y pues obviamente en la parte humana, ¿verdad? El temor de qué vamos a hacer, ¿verdad? Y ahora qué va a pasar, porque en ese momento solo quedé yo con trabajo. Y recuerdo que yo dije, no, no, es en el momento donde tenemos que demostrar más nuestra total dependencia en el Señor porque Él pone sí trabajos, pero el trabajo es un medio que Él utiliza, pero Él es el proveedor. Y cuando demostramos, ¿verdad? Esa total confianza, esa confianza absoluta en Él, viene muy a contexto igual en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ellos perdían todo, pero seguían alabando, seguían creyendo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no somos pobres, sino que más bien somos ricos al tenerlo a Él. Y entonces me gustó muchísimo esa frase y de hecho la anoté acá, ¿verdad? Y muchas gracias, estuvo muy bonito. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Emma y Stephanie, por estar con nosotros hoy también. Me parece que Ana está levantando la mano. Adelante, Ana. No le escuchamos. Quitó el micrófono, pero no se escucha, Ana. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Y ahora sí, Francisco. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por las palabras, pastor. Interesante. Francisco, necesita hablar más fuerte, más cerca del micrófono para escucharlo mejor. ¿Me escuchan ahí? Ajá, ahí sí. Ok, disculpen, más bien. Muy interesantes varios elementos de la lectura de hoy, la reflexión, y algo que en realidad sí sucede hoy, no tanto, no tan fuerte como en otros países, pero sí es una realidad que por lo menos en nuestro país vivimos, es cuando nosotros decidimos seguir a Cristo por la decisión que sea y decidimos cambiar abruptamente de una congregación religiosa a otra, siempre existe una resistencia y esa resistencia social, esa resistencia eh, muchas veces puede provenir hasta de la misma familia, ¿verdad? Y es parte también, digamos, de la persecución en donde te dicen, no asista allá porque esto no es un tema de religiones, o asista aquí porque esta religión es mejor, ¿verdad? Entonces, en el contexto, tal vez no de persecución física, pero sí de persecución psicológica y espiritual, en donde tratan de cuestionar tus decisiones para que no sigas lo que tu corazón en ese momento está sintiendo, también es difícil, ¿verdad? Sí. Y es parte, digamos, de lo que también uno a veces tiene que sufrir, por lo menos en un contexto que tal vez físicamente no te están metiendo en una cárcel, pero sí te están cuestionando fuertemente si lo que estás haciendo es la decisión correcta. En algunos casos, con fundamentos, en otros simplemente porque no debes hacerlo y ya, sin fundamentos que hayan de por medio. Entonces, esta reflexión nos llega a nosotros mucho que sí, podamos estar viviendo en el día de hoy, ¿verdad? Y obviamente nos hace muy fuertes y nos pone mucho en discernimiento para seguir adelante, ¿verdad? En las decisiones que hemos estado tomando en las últimas semanas. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Frank. Dios te bendiga. Muy bien.
¿Alguien más antes de pasar al Kahoot de hoy? Hoy también tenemos algunas preguntas para compartir. 3, 2, mientras conecto el Kahoot, si alguien quiere participar, es el momento. Si no, vamos directamente al Kahoot. Vamos al Kahoot entonces. Aquí lo tengo. Lo estamos viendo todos, ¿se acuerdan? Poner en el browser. Aquí está. Kahoot del 18 de abril, del domingo 18 de abril. Y está la www.kahoot.it y ahí está también el pin para que puedan anotarlo. Entonces, si ustedes ponen el browser ahí, el buscador, en el browser ponen www.kahoot.it. Ahí está la llave para que puedan entrar. A ver si alguien más nos ya me estaba extrañando porque ya en los últimos domingos han estado volteando ahí en primer lugar la Medranos a las 5. Muy bien, 3 segundos más y empezamos. 3, está el sitio también. Ahí lo que preguntaría si ya se hizo internacional la competencia, ¿verdad? Colombia, y Estados Unidos y en Nicaragua, muy bien. Una competencia internacional. ¿Cuántas nacionales rústicas? Ok, entonces vamos a empezar con las preguntas muy fáciles. No hay ningún problema si se equivocan. Yo sé que lo hacen a propósito. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuál iglesia estudiamos hoy? Éfeso rojo, Pérgamo amarillo, azul Esmirna, verde. 100% en las respuestas. Excelente, excelente. Bueno, ahí tenemos los punteros. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre de Esmirna? Mirra rojo, un ritmo amarillo, una diosa azul, una discípula. ¿Qué significa el nombre de Esmirna? Mirra rojo, un ritmo amarillo, diosa azul, una verde. Bueno, ahí siguen los puntos altos. Y la tabla se mueve, por supuesto. Híjole, mire, don Esteban arrasó en el último sprint de la segunda pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice, ¿quiénes incitaban a perseguir a los cristianos? ¿Quiénes eran? ¿Los romanos rojos, los griegos amarillo, los gentiles azul o los judíos verdes? ¿Quiénes incitaban a perseguir a los cristianos? Aquí se dividieron las respuestas y cambia la tabla de posiciones. Se mete Elsie en el sprint de los primeros 3 también. Siguiente pregunta. El pasaje de hoy nos dice que la iglesia era rica, rojo, pobre, amarillo, grande, azul, esclavos, verdes.
cómo les fue. Muy bien. Ahora tenemos a Stephanie y a Emma de nuevo en el podium. Se acercan peligrosamente Esteban y Mariam y Mario. Y Doña Cris también. Muy bien, vamos con la penúltima. Son 2 puntos para esta. La principal característica de esta iglesia es grande, obviamente azul, disciplinado verde. La principal característica de esta iglesia es que es grande, disciplinado verde. Una respuesta. Y vamos a tener cambios otra vez. Ahora tenemos a Marian y a Mario persiguiendo a Stephanie y a Emma, y Cris se mantiene ahí constante también. Y vamos con la segunda pregunta. Puede ser que también tenga doble puntaje. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Dobles puntos. Santiago. En Santiago encontramos: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Eso es cierto? Azul, falso, rojo. En Santiago encontramos: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Es cierto? Azul, falso, rojo. Muy bien, muy bien. Así me gusta que en los pasajes bíblicos estemos. En primer lugar tenemos, en tercer lugar tenemos a Marian y el Mario. Ahí, en primero. Ya son 2 cuadras, entonces. De manera. Ahora sí me convencieron. Están ganándose todos los Cahoots. Muy bien, ya no necesitan andar en un mismo cuadraciclo, ahora van a andar uno en cada uno. Está bien, está bien. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, pueden abrir sus micrófonos para... Es que estamos acumulándolos para que se conviertan en Hilux. Ah, sí. Tenemos que meter ahí a la agencia de carros a ¿cómo se llama? A sponsors, como patrocinadores. Muy bien, pueden abrir sus micrófonos y te pueden saludar. Hola, Anita. Hola, Doña Flor. Hola, Ana Mireya González. Bendiciones para todos, nos pone ahí nuestra hermana. Qué bien. Les da miedo. Ahí está, don Esteban, qué bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás? Emi, buenos días. Bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, ya está. Yo vi hoy a Facundo en el culto infantil. ¿Le gustó, Facundo? ¿Le gustó la historia de Pedro? Sí. Bueno. Quería yo decir algo acerca de la enseñanza de hoy. Y es que a veces, o sea, lo que se predica en el ámbito que no es cristiano es tomar el camino fácil, ¿verdad? O sea, si algo te molesta, sí, mi amor, ya voy a dibujar stripes. Es deshacerse de eso, ¿verdad? Y ya no tener lo que le molesta, pero cuando uno ve que la vida, o sea, la vida de cristiano no es tomar el camino fácil, ¿verdad? Sino más bien llevar la cruz, ¿verdad? A veces, cuando uno piensa en los problemas que está pasando, yo generalmente pienso lo que sufrió Cristo, ¿verdad? Que es el ¿cómo se llama? El colmo del sufrimiento. Pero los cristianos, ¿verdad? También en ese tiempo sufrieron muchísimo más de lo que uno sufre en ese momento. Y yo creo que en ningún momento tenemos que dejar a Cristo por nada, ¿verdad? O sea, no hay nada que se compare de lo que la gente le pueda decir a uno, de lo que uno pueda estar viviendo. Sí, más bien cuando estamos más cerca de Dios es cuando sentimos más el poder de Él en la vida de uno, ¿verdad? Entonces, para que siempre pensemos que no hay mejor lugar que estar cerca de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Ogla.
Esteban, me pareció que querés hablar. Yo no. No, un saludo a todos, bendiciones a todos. Muy bonita la reflexión ahí, meditando sobre toda la situación que vivía la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Muchas veces los cristianos, yo siento que nos quedamos callados, ¿verdad? Cuando estamos en el día a día, como decía ahora, ¿verdad? En el día a día, muchas veces preferimos quedarnos callados ante ciertas situaciones que tal vez cristianamente uno no los vea justos, ¿verdad? En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en la comunidad, por ese miedo a que la gente llegue y diga, mira, es que habló el cristiano, habló el pandereta, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, yo sospecho que a veces uno no siente esa persecución, digamos, no al nivel de que ocurría en la antigüedad, sino en el día a día, porque uno simplemente a veces se queda callado, ¿verdad? Tú no, tal vez en el trabajo ven que acusaron a alguien injustamente y uno, aunque sepa que la verdad es lo que va a hacer libre a las personas y todo, la gente prefiere quedarse callado o en la comunidad, ¿verdad? Entonces, personalmente me llevo el mensaje o el ejemplo de esa iglesia, ¿verdad? El de ser fiel a Dios, ¿verdad? No solo domingo a domingo o los días de estudio bíblico, sino en el diario vivir, ¿verdad? Y saber que si uno es fiel a Dios, a veces va a incomodar a gente, ¿verdad? Y a veces eso puede ser que genere situaciones que no sean de agrado, pero uno sabe que al final es a Dios al que uno debe agradar y todo lo que uno hace tiene que ser y para Dios, ¿verdad? Eso me lleva a la meditación. El día de hoy también nos acompaña una familia de mi trabajo, que ahí yo la veo conectada, pero no sé si estará todavía ahí, que es, ahí se ve el nombre de Mónica Monge Baltonado, más bien darle la bienvenida a ella, gracias por acompañarnos en el día de hoy en el culto, ¿verdad? Y le comentaba a ella lo bonito que es nuestra congregación, ¿verdad? Que Dios la ha puesto desde que estábamos en el hotel, ¿verdad? Ahora virtual con la pandemia, ¿verdad? Y cómo se ha ido internacionalizando la iglesia, ¿verdad? Que tenemos gente de Estados Unidos, gente de Guatemala, de Nicaragua, ¿verdad? Y que hace que la comunidad sea muy bonita, ¿verdad? Entonces también darle la bienvenida a ella. Amén, amén. Y me parece que Mónica está levantando la mano. Adelante, Mónica. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Está mucho gusto en saludarlos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Para los que no son conocidos míos y están en otros países, sí, bueno, de Costa Rica, Cartago. Muy bonita la prédica, también el servicio de los niños. Muchísimas gracias, Esteban, por invitarme y que, bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y su familia, los guarde en todo momento, ¿verdad? Y que les siga dando el discernimiento para poder continuar con este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, a usted por estar con nosotros y por participar. Doña Flor, ¿usted quiere participar? Porque estamos a punto de cortar transmisión. Aquí me dicen desde el comando de edición que ya estamos cerrando. Yo quiero participar. Leda, adelante, Leda. Sí. Ay, ok. Bueno, para mí el día de hoy, la enseñanza de hoy me ha fortalecido muchísimo. Ha sido un mensaje que me ha llegado bastante. Y vieras que, pastor, bendito Dios que se nos ha dado un milagro muy grande. Amén. Amén. No me he cansado de darle gracias a Dios y alabar al Señor. Amén. Porque fue algo muy maravilloso. Gracias bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Saludos a todos los hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, Leda. Muy bien. No, me pareció que doña Flor quería decir algo, pero creo que ya no está. Ah, sí. Ahí está, ya la escuchamos, sí. Bueno, no, un saludo para cada uno, que Dios los bendiga. La meditación, la predicación estuvo muy, muy bonita, pero tengo un testimonio para el otro domingo, si Dios quiere.
Entonces sí, que pasen buen día, que Dios los bendiga. Amén. Muy bien, entonces de esta forma, yo no oré cuando terminé la meditación, entonces voy a orar ahorita, ya casi la mayoría se nos fue, pero ahí fue un error. Por lo menos en la grabación quedó la oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias la oportunidad que nos diste de reunirnos. Te damos gracias por los testimonios que escuchamos de victoria, Señor, porque tu palabra nos ha hablado en este día. Ayúdanos a permanecer fieles a ti hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos. Gracias a todos. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, tengan un buen día. Pastor, saludos a la familia. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Leda. Gracias. Bendiciones, Emma y Stephanie. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós, Emi. Dios te bendiga. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Chao, Caleb. Amén. Saludos, don Raúl. Sea una semana de mucha bendición. Amén. Gracias, hermano. Hermano suegro. Hasta luego.